Ferran Centellas, entre vinos para hablar de vino. Claro que sí. No se me ocurre un tema mejor. Eres, yo creo que uno de los principales exponentes de lo que me atrevería a llamar, no sé si una nueva generación de sommeliers, de sommeliers españoles. Y dentro de esa generación yo diría que ya de los veteranos, porque andas por los 35 años, si no me equivoco, y ya casi tienes escuela, tú mismo, ¿no? ¿Cómo y cuándo decides que, porque tú te iniciaste realmente en una escuela de hostelería pensando en, más o menos en una carrera convencional, en la restauración, ¿cómo y cuándo decides que lo tuyo, la vocación es el vino, el mundo del vino, el ser sommelier? Pues fue como un poco evolución, y seguramente lo decidí en el Bulli, ya, porque yo entré muy joven en el Bulli, en hacer unas prácticas, un stage, y yo ya sentía que había algo ahí en el trato con la gente, el estar en un sector de servicios, el acompañar en una experiencia gastronómica a los clientes, esto me llamaba. Entonces entré de stage en el Bulli a hacer unas prácticas, y comencé a tener contacto con el sommelier de la época, que era Eloy Sánchez, que a mí me fascinó, ¿no? Me fascinó el personaje, me fascinó todo lo que me explicaba, y realmente pues, me hizo encender pues, la chispa del interés por el vino. Y a partir de estas conversas con Eloy, pues yo me volví pues fue como una pequeña obsesión, ¿no? una pasión que se despertó, como nos pasa a muchos sommeliers que nos metemos, o gente del vino, que nos metemos a esto. Sí, lo he visto esto. Sí. Es pasión, o sea, es un tema de que te hace aquí algún chip y dices, me encanta esto, me encanta el mundo de los sentidos, me encanta poderlos explicar, y haces el cambio, ¿no? Sí, porque es un mundo que tú lo acabas de decir, es el mundo de los sentidos, entonces requiere, por una parte, no sé, el don de poder trasladar sensaciones a algo comprensible, que es al final para comunicarlo, y por otra parte requiere la adquisición de conocimientos, por vía empírica, a base de probar vinos, pero también, por lo que veo, mucho estudio. Y lo que dices, ¿no? La mayoría de compañeros que tengo, o sommeliers, tenemos las mismas ganas de poder comunicar lo que sentimos. Las personas somos buenas máquinas de percepción y sentimos muchos elementos del vino, muchos aromas, muchos sabores. Somos peores máquinas de comunicarlos. ¿Sí? O sea, el lenguaje que hemos creado en el vino es un lenguaje a veces difícil de comprender para muchos consumidores. Entonces, mucha de la obsesión que tenemos los sommeliers es cómo todo esto que percibimos, tanto emocionalmente como gustativamente, podemos comunicarla de manera efectiva y que se entienda, ¿no? Y en esto estamos, intentando buscar cómo montar un sistema de comunicación que no lo aleje, ¿no? sino que acerque y que sea real, ¿no? Que sea comprensible. Pues estamos desesperadamente buscando nuevas maneras, pero desesperadamente y obsesivamente, nuevas maneras de comunicar el vino. Y no solo verlo como un producto, o no solo donde tú marcas la calidad por una puntuación, que a veces se le puede llegar a la puntuación, que es complejo también, sino buscar otros aspectos que nos ayuden a conectar, trabajar mucho con las metáforas, ¿no? Las metáforas que las personas pues, suelen entender, trabajar mucho un vocabulario alejado del tecnicismo. Carlos, yo estuve 2 años en una escuela de cata, perdido sin saber catar. O sea, me costó 2 años empezarme a enterar de cómo utilizar este lenguaje. Si no podemos acortar este espacio, ¿no? De que necesitas, no, es muy difícil conectar con la gente. Si tú necesitas 2 años para poder hablar de un vino o aprender el lenguaje del vino, que es como aprender inglés, es un lenguaje que tenemos creado, 2 años. Entonces a los consumidores es normal, si les hablas en este lenguaje, que no te entiendan. Hace, 2 o 3 años se jubiló el Pope, no sé si Pope, pero desde luego el patriarca de los sommeliers españoles, Custodio Zamarra, un hombre que empezó casi por casualidad en el asunto, porque podría haber hecho cualquier otra función dentro de Zalacain cuando se abrió con Oyarbide en el 73, y existió 40 años en el restaurante, se jubiló en Zalacain, y
sin duda tenía su talento natural, pero fue un autodidacta, un hombre que se hizo con la experiencia. Pero recuerdo una definición que no sé quién hacía de Zamarra, que decía que era como un mayordomo inglés, que no se le sentía, que era un hombre extremadamente discreto, que recomendaba de una forma muy profesional y muy discreto los vinos, y es verdad. Muy conocedor sin duda, pero era un estilo muy marcado y muy tradicional de ser sommelier. ¿Cuál es vuestra filosofía, o por lo menos la tuya, a la hora de recomendar a un cliente en un restaurante o en una situación en la que se supone que sois prescriptores? Pues voy a responder también con una de las mayores cualidades de Custodio, que fue verdaderamente un pionero, ¿no? Que todos hemos seguido y todos admiramos muchísimo. Que es la humanidad, ¿no? Custodio no te mira como un cliente, te mira como una persona, ¿no? Y quiere lo mejor para ti, y es próximo, y es ultra humilde, ¿no? Y todo lo que es Custodio, ¿no? Que es el personaje, el sommelier más importante de España históricamente, ¿no? Y que una persona de su relevancia, ¿no? Y de su importancia sea también una de las personas más humildes que te puedas encontrar, pues es una lección, ¿no? Y así esto lo copiamos de él, ¿no? La humildad, el querer realmente ofrecer una experiencia, acompañar al cliente, pero nunca imponer nada, ¿no? Sí. El conocimiento al final se adquiere, ¿no? La experiencia se tiene, las dotes de comunicación las vamos cogiendo, ¿no? Pero esta actitud humilde de querer servir, acompañar, pues para mí es la virtud más importante que tiene que tener un sommelier. Y este año has escrito un libro precisamente sobre eso, 300 y pico páginas hablando de los maridajes, un tema que tú casi has elevado al nivel de ciencia. El hecho de haber estado tanto tiempo en el Bulli, que es un lugar donde se ha experimentado tanto y donde la cocina es en ocasiones, y lo digo sin ánimo de ironizar, donde a veces parece física recreativa más que cocina, eso forzosamente tiene que influenciar también sobre cómo se aborda los maridajes. Explícame algo sobre esto, es decir... Hombre, yo creo que también andas en el clavo, ¿no? Porque si a mí me ha interesado tanto el tema de la combinación maridaje, armonía, igual la semántica que utilizas es igual, la combinación de vino y comida, seguramente ha sido porque durante estos años de experiencia en un restaurante he encontrado muy pocas respuestas, o tenía muy pocas respuestas. El Bulli era una creatividad, un restaurante creativo que cada día te cambiaba un plato, una combinación, no sabías, o sea, era un atropellamiento total, en el buen sentido, de creatividad. Y esto para un equipo de sommeliers más o menos tradicionales, que era lo que somos, con una carta más o menos estándar, o sea, era un dolor de cabeza. Yo no tenía una respuesta satisfactoria para mí de cómo abordar el tema, ¿no? Y era algo que a mí me creaba una ansiedad. A mí no tener una respuesta clara de qué era un maridaje, no saber, porque toda la biografía o es muy personal o no acaba de cuadrar, a mí me generó pues esto de decir, ostras, pues ¿qué habrá detrás de un maridaje, ¿no? Y es lo que te lleva al estudio. Antes mencionabas también los sistemas de puntuación y las clasificaciones. Yo creo que hay un poco de elemento de dictadura en todos estos. Robert Parker quizás es la más conocida y importante, las guías o las Peñín en España y otras. Probablemente son en cierta medida útiles como orientación. Vino bien calificado no va a ser malo, y te encuentras vinos con muy buenas calificaciones que no son caros, es decir, no son necesariamente todos ellos vinos caros, pero ¿hasta qué punto para un consumidor normal y corriente, que lo que quiere es un vino decente, honesto, son útiles? Es una gran pregunta. A mí a veces me toca también puntuar vinos para otra publicación que es Jancis Robinson en Inglaterra. Y la verdad que cuesta mucho puntuar. Lo que es importante es que el consumidor, y esto es muy difícil de entender, porque en la escuela cuando te ponen un 10 es que lo has hecho muy bien, y un 7 menos y un 5 aprobadillo, ¿vale? Lo que es muy difícil para entender para el consumidor es que este vino por sí no tiene una puntuación. Una puntuación no es una propiedad del vino, ¿sí? O sea, es como decir, vas a una sala llena de gente, o sea, ¿quién es el más guapo?
Depende. Sí, es muy subjetivo. Depende. Podemos decir quién es el más alto y el más bajo. ¿Sí? Y el Pues, más joven y el más viejo. en función de tus propios códigos, de tu criterio. Ahí está. Entonces, cuando un consumidor ve una puntuación del vino, tiene que tener claro que el vino no tiene esa puntuación, sino que es una interacción entre una persona que cata y el vino. ¿Sí? El subjetivo es como decir, este vino es un 10 de guapo, no es medible aún, no es medible aún. Entonces esto es una primera cosa que hay que entender, y la gente que nos toca pues, poner puntuaciones, seguramente tenemos que explicar mejor cómo lo hacemos, ¿no? Sí. Y no existe, me toca puntuar sobre 20, ¿no? Y muchas veces utilizo 16, 16 y medio, 17. No creo que las personas estemos preparadas para hacer este rango de precisión en puntuación. No, al menos lo utilizas como un lenguaje, pero no creo que tu máquina de percepción pueda afinar tanto. ¿Sí? Como lenguaje está bien, ¿no? Y se entiende y conecta más con una nota, con una ficha de cata, que son todas muy parecidas. Sí. ¿No? Pero hay ciertos intríngulis que el consumidor debería conocer. Has mencionado a Jancis Robinson. Yo llevo leyendo hace muchos años en el Financial Times, y luego pues, ella tiene pues, una organización, digamos, más amplia de web y en la que tú participas. Mi pregunta es, hay varios críticos que trabajan sus respectivas regiones, ¿no? En Alemania, en Italia, en Francia, Estados Unidos. ¿Compartís unos criterios básicos a la hora de clasificar? Es decir, mi pregunta es, por lo menos la gente que escribe y que clasifica en ese sitio en particular, que es de gran prestigio, comparte unos ciertos criterios, saliendo digamos, de nuestro territorio. ¿Cómo andamos nosotros en cuanto a cultura del vino en general, entre la población, por ejemplo, en comparación con países productores y consumidores como Francia o como Estados Unidos, que son ambas cosas también, grandes consumidores, y donde hay más nivel que lo que la gente cree, o países simplemente consumidores como puedan ser pues, Alemania o, tú has mencionado, el Reino Unido? Es decir, ¿cómo nos comparamos? Yo creo que a nivel cultura estamos un poquito por debajo de Francia. En Francia naces y te dan el baguette, la Michelin y una botellica de vino, ¿no? Y ahí tienes tu pack cultural gastronómico ya excepto hecho. Si eres de Bretaña, que te dan calvados. Pero bueno. Ahí está, y las ostras, ¿no? Sí. Pero ellos parece que lo tienen como más integrado el acto gastronómico. Sí. Aquí quizás vamos a nivel cultural algo por detrás, ¿sí? A nivel cultural, a nivel calidad, creo que los vinos españoles están muy bien, ¿no? Muy bien considerados y a muy alto nivel. Sí que nos faltan a lo mejor algunos años y experiencia, ¿sí? Inglaterra es otro cantar, ¿no? Porque Inglaterra tiene una capacidad de ponerlo todo en un contexto global que es fascinante, ¿no? Como ahí todo el mundo quiere entrar, vender, el rango de vinos que pueden tener y disfrutar es amplísimo, ¿no? Y entonces la cultura mundial que tienen... Es que llevan tantos años comerciando con vino, de todo, ¿no? Claro. Y llevándolos por todo el mundo, teniendo, pues como tenían una flota comercial, una flota marítima y también una flota militar, y los puertos que comerciaban por todo el mundo. Claro, es que han sido importadores y exportadores de vino desde Londres desde el siglo XVIII o XVII. Y eso al final es lo que explica que haya un sitio como el Wine and Spirits Trust, etcétera, etcétera, ¿no? Y han redescubierto Jerez, Oporto, el Pomerol, o sea que hay grandes vinos descubiertos a partir de este comercio inglés, ¿no? ¿Qué criterios sigues, es decir, a la hora de elegir vinos, bodegas, etcétera, etcétera, regiones? Cada maestrillo tiene su librillo aquí, pero sí que hablando con compañeros y preguntando, necesitas seguir tus gustos, pero también necesitas adaptarte, ¿sí? a una oferta que pueda satisfacer a la mayoría de tus clientes, ¿no? Entonces estamos como un porcentaje de tu carta o al menos en nuestro caso era una carta muy personal de vinos que realmente a ti te fascinan, y otra era vinos también pues quizá más populares o más estándar o más conocidos, ¿no? Entonces trabajamos en estas dos vertientes, personal, pero también entendiendo el mundo del vino como algo global y donde hay muchas perspectivas y muchos gustos. Aquí la jugada es realmente poder ser capaz de separar tus gustos personales
de la calidad del vino. ¿Sí? Sí. Esta es y cuando eres capaz de decir, bueno, este es un vino de muy buena calidad, pero no es el gusto que a mí más me apetece, o al revés, o viceversa, entonces es cuando puedes empezar a dedicarte a esto de manera profesional. Para terminar, ya una pregunta sobre un tema que bueno, pues como alguien que sin ser francés participa de esa cultura del vino de alguna manera desde joven, se está perdiendo en nuestro país entre los jóvenes. Yo hace poco leí una estadística que más de la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 años no consumían habitualmente vino, no consumían punto, ni habitual ni no habitualmente vino. Es decir, y obviamente desde el momento en que ya puedes beber legalmente vino y probablemente lo hayas probado antes en casa, te hayan puesto para probar, la forma en que a nosotros nos han enseñado a beber vino responsablemente, es decir, realmente apreciándolo en tu casa. Eso se ha perdido y eso significa que hay toda una generación o varias generaciones que se pierden en el futuro. Esto es un problema serio, ¿no? Esto es un problemón, sí, que haya esta desconexión. De hecho, el vino ha salido un poco del día a día, ha salido del día a día para concentrarte en ocasiones pues, más especiales, que entonces sí, ¿no? Pero es una gran preocupación de todo el sector, ¿no? Cómo conectar de nuevo con este público joven, cómo intentar no perder esta generación de consumidores y la verdad pues que muchas de las personas que estamos en eso estamos intentando encontrar maneras para recuperar este consumo, especialmente, como bien dices, en la gente joven. Y hay que hacerlo desde un consumo responsable, también explicar no, también duda, más sin duda. Que esto, por ejemplo, volviendo a los británicos, que ellos tienen también problemas de alcoholismo, sí. Ellos ponen siempre en todos los estudios que se hacen allí el foco en comunicar bien el consumo responsable, No, siempre. Sin duda, es que es así. Pasa que cambiar tanto las costumbres también de cómo se sale, porque yo creo que antes no se bebía de una forma diferente. Pero no, y cómo se come, ¿no? El tiempo también de comer se ha cortado, ¿no? Todo va como más rápido y parece que le cuesta al vino encontrar el hueco ahí. Bueno, en fin, Ferran, yo solamente quería terminar pues diciendo que a mí me alegra muchísimo que haya gente como vosotros que no solo sois no solo practicáis dentro del restaurante, sino que practicáis y pregonáis y sois evangelistas fuera del restaurante también. Yo creo que eso es muy importante. Esto dice mi madre, ya te vas a predicar. Pues, tal cual no, me yo lo creo que dice, eso es muy importante. dice. Yo creo que eso es muy importante porque por lo que hablábamos hace un momento, el vino forma parte de nuestra cultura y aparte tiene una importancia tremenda para nuestra economía, para un montón de cosas más. De forma que quiero brindar por eso, Claro que sí. por este magnífico tinto. Salud. Salud, y gracias por la entrevista. Encantado.